está la simulación, en donde se muestra lo que les estoy platicando. Entonces vamos a cambiar de intensidad. Bueno, aquí ya se inició a marcar. Voy a regresar a la intensidad I1. Vean, aquí está la intensidad I1. Y bueno, voy a variar el voltaje para que esto se vea. Vean, aquí está. Estoy variando el voltaje para esta intensidad I1. Ok, voy a cambiar a una intensidad I2 y van a ver que este es el punto. Bueno, voy a hacer un zoom aquí. Este es el punto que quiero que observen. Va a terminar en el mismo de intensidad. 45, 50%, ahí está. 50%, ahí está. Y entonces voy a variar otra vez. Voy a hacer menos zoom. Vean, pero el mismo, es en el mismo punto. Ahí está. Voy a cambiar al 80% de intensidad. Bueno, aquí está el 100, subió, bueno, 200%. Y vean, déjenme ponerlo a 100. Bueno, sube a 220, a 2. Entonces voy a bajar. Y aquí está. La intensidad sigue subiendo. Ajá. Pero este punto en el voltaje de frenado es el mismo, es exactamente el mismo, ¿no? Todas se frenan ahí, en ese punto, ¿vale? Esa es la gráfica de corriente contra voltaje, variando la intensidad. Ahora vamos a fijar la intensidad. Y vamos a variar la frecuencia y el voltaje, ¿no? Entonces voy a variar ahora no sé para dónde sube, voy a ponerlo a 450 nanómetros. Entonces ya cambié la frecuencia, 450 nanómetros, y voy a variar esto. Bueno, voy a hacer zoom. Y está. Y entonces se va acercando el voltaje de frenado, pero tal vez debe de bajarlo, ¿no? A 350. Déjenme ver qué pasa en 350. Ok, sí, muy bien. Se ve más claro. Ahí está. Entonces voy a variar el voltaje ahora. Vean, ahí está, ¿no? Aquí es el voltaje de frenado. Y este es el que se va a estar moviendo. Ahora voy a bajarlo, no sé, a 250, no sé si existe. ¿Sí? Lo bajé a 250 nanómetros. Y entonces voy a variar. Entonces vean lo que sucede. Se mueve este voltaje de frenado. Ajá. Voy a bajarlo a 150. A ver. Entonces, vean cómo cambió la energía. ¿Sí? Bueno, eso es corriente contra voltaje variando la frecuencia, ¿no? Lo que les acabo de explicar, aquí está en la simulación. Esto es lo que sucede en la simulación. Bueno, ustedes pueden buscar esta simulación y jugar con ella, para que quede claro el concepto de efecto fotoeléctrico, ¿no? Bueno, ¿tienen dudas o preguntas de esto, de esta simulación, de este tema, de esta parte? Todavía no termino. Ok, bueno, vamos a continuar para ya finalizar la clase de hoy. Bueno, estas son las dos gráficas. Esto es lo que marca el problema o la situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo llega a la solución? ¿Cómo se llega a la solución? Bueno, entonces vamos a insertar nuevamente nuestros ejes coordenados. Aquí está mi eje. Haciendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo lo resolvieron este sistema? ¿Cómo se resuelve? Se resuelve de la siguiente forma. Entonces, Einstein, en 1905, propone la siguiente solución. Entonces, él dice, vamos a graficar
Si la solución me la está dando la frecuencia, si la frecuencia es la que depende de la energía, entonces él dice, pues vamos, grafiquemos en el eje X la frecuencia que esté en Hertz o en HZ. HZ es Hertz. Entonces Hertz. Y en el eje Y coloquemos K, energía cinética, y vamos a llamarle Kmax. Déjenme escribirlo bien porque necesito sus unidades. Tenemos Kmax, energía cinética máxima, y esta va a estar dada en joules. Entonces es joules, Kmax contra frecuencia, ¿no? Esta es la frecuencia. ¿Por qué se eligen estas coordenadas? Porque la energía depende de la frecuencia, y entonces vamos a observar cómo es la dependencia de la energía con la frecuencia. Entonces, cuando se hace la gráfica, usando estas mismas condiciones a diferentes frecuencias y a diferentes intensidades, ambos factores deben de aparecer en esta curva. Pues luego fue lo siguiente. Resulta que cuando estás variando el voltaje, se varía la corriente y entonces vamos a variar también la frecuencia. Entonces, para una frecuencia, en este punto, voy a obtener una energía cinética aquí. Para otra frecuencia voy a obtener otro punto, y se dieron cuenta que esto es una recta. Si junto los puntos, esto es una recta. Es una recta. Y entonces pues entonces, ¿qué hizo Einstein? Pues ajustar la curva. Hay que ajustar la recta, la curva, a la ecuación de una recta. Pues es muy fácil la ecuación de una recta. Recuerden que si esto fuera, aquí voy a hacer aquí un pequeño, usar este espacio. Si esto fuera X, y esto fuera Y, si esto fuera y obtengo una gráfica aquí, una recta, entonces, ¿cuál es la ecuación de la recta? La ecuación de la recta es Y igual a mx más menos b, ¿no? Es la ecuación de la recta. Pues entonces, si Einstein dijo, pues ajustemos la curva. Entonces dice que Y es igual a mx más menos b. Entonces, ¿quién es Y aquí? Kmax. Entonces, Kmax es igual a mx, la pendiente. La m es la pendiente de la curva. Resulta que la pendiente de la curva le llamaron h, que es la constante de Planck. X, que sería la frecuencia, menos el corte en el eje Y. Y el corte en el eje Y le llamaron función trabajo. Y de hecho, esto es lo que le va a dar. Esto es como si fuera la energía del electrón. Esta es la energía cinética y esta es la energía del fotón. Este es el extra que hacía falta. Ajá. Entonces, vamos a darles nombre. Este es Φ0. Φ0. Y se llama función trabajo. O sea, Φ0 es función trabajo. O sea, esta es la función trabajo. ¿Sí? Luego, esto es donde cortan el eje X. Esta es no cero. Ajá. Y esta se llama frecuencia de corte. La no cero voy a llamar frecuencia de corte. ¿Y qué es la función trabajo? Es la energía mínima para extraer electrones de la superficie del metal.
Entonces así se define. Es la energía mínima para extraer electrones de la superficie del metal. Ajá. ¿Qué es la frecuencia de corte? Es la frecuencia a partir de la cual la frecuencia que marca el inicio del efecto fotoeléctrico. ¿Quién es H? H es la pendiente de la curva. H es la pendiente de esta curva, o sea, esta es la pendiente de esta curva es H y es la constante de Planck. La H es constante de Planck, vale, bueno, H es igual a la constante de Planck y vale 6.63 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Y es H minúscula, ahorita la corrijo. Entonces es una H minúscula, se llama constante de Planck, que es la pendiente de la curva, y vale 6.63 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Ahí está. Y entonces esta es la ecuación del efecto fotoeléctrico. Esto es la ecuación del efecto fotoeléctrico. Esta es la ecuación del premio Nobel y con esto van a trabajar haciendo muchos ejercicios. Esta es la ecuación del efecto fotoeléctrico. Ya para terminar, porque ya no se nos terminó el tiempo, voy a escribirlo aquí, la forma de este sistema, ¿no? Como Kmax. Recuerden que esto es Kmax es igual a 1/2 es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, pero esto a su vez es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Aquí está, ¿dónde está la frecuencia? No la veo. Es alfa, beta, gamma, delta, epsilon, nu, pi, nuestra frecuencia aquí. Bueno, entonces déjenme colocar alfabeto griego. Letras griegas. Aquí está. Esta sería no, aquí está. Esta es la nu, H por nu, menos la función trabajo, es ¿dónde está? Es la mayúscula. Voy a insertar esta. Por phi 0, ¿no? Que es la función trabajo. Y esto a su vez es igual a, también lo podemos escribir de la siguiente forma. Entonces, la constante de Planck por la velocidad de la luz entre la longitud de onda, ¿no?
¿Dónde está la lambda? Aquí está lambda, ¿no? HC entre lambda menos, nuevamente, HC, la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda de corte. Entonces, esta es una longitud de onda de corte, ¿no? Y entonces esta es la ecuación completa del efecto fotoeléctrico. Ahora sí, bueno, esta es la ecuación que le dio el premio Nobel a Einstein. Ahora sí, ¿no? Esa es la teoría que tienen que saber. Ya no tenemos clase, pero les voy a mandar tarea de todos modos para que intenten hacerlos. Ya no me da tiempo de hacer un ejemplo, ya se terminó la hora. Terminen de copiar, por favor, me dicen si tienen alguna duda, algún comentario. Y bueno, se supone que esta es la primera clase, ¿no? Imagínense si hubiera iniciado con esto. Yo creo que está pesado, ¿no? Está difícil, esto no es sencillo, no es fácil, hay mucha abstracción aquí, hay mucha física cuántica. Aquí inicia la física cuántica. Están describiendo cómo de una manera nueva de ver la interacción de la radiación con la materia. Esta es la ecuación de la interacción de la radiación con la materia. O sea, parece una ecuación insignificante, pero trae 100, 400 años de física ahí en una sola ecuación. Entonces tampoco es tan sencillo, ¿no? Así es que si no pueden hacer los ejercicios o no queda claro, no hay que frustrarnos. Es una ecuación de premio Nobel. Esta ecuación tardaron 80 años en tratar de resolverla y llegó alguien muy joven en ese entonces y lo resolvió. 80 años de plantear el problema y 400 a 500 años de historia. Listo, profe, ya acabé. Ok, los demás. Yo también, profe. Listo, profe. Ok. Bien, ¿nos vamos a ver mañana o es hasta la próxima semana?